Muy buenos días. Vamos a intentar presentarles algo más técnico quizás en materia de proyectos directamente, ¿ya? Me han pedido armar una charla relacionada con lo que son los estándares y la gestión de proyectos, ¿ya?, con algunos ejemplos orientados hacia los temas mineros. ¿Así? Bueno, vamos a tratar en estos 20-25 minutos en todos esos puntos. Vamos a hablar algo sobre estándares. Yo sé que la mayoría de ustedes, si no todos, son del área de la ingeniería, ¿ya? Y por lo tanto lo que es la definición de un estándar, de una norma, de temas de ese ámbito de definiciones debieran dominarlo, ¿ya? Y debieran quizás incluso estar más al día de lo que yo podría estar en términos de definiciones de lo que la literatura está diciendo. Después vamos a ver una definición de qué es el proyecto y vamos a ver los procesos, las interacciones, para cerrar con algunos comentarios. Así. ¿Qué es lo que es un estándar? Y para nosotros que manejamos proyectos, saber exactamente qué es un estándar es algo crucial. Yo diría que es uno de los puntos más importantes en materia de saber qué es lo que vamos a hacer. Porque en la medida que nosotros tengamos bien definido el estándar del proyecto, vamos a poder recién pensar en hacer un buen proyecto. Si ese estándar no está definido, vamos a terminar construyendo cualquier cosa o desarrollando cualquier iniciativa. Entonces, un tema que es importante es que los estándares, por definición, deben ser consensuados. Los estándares no se imponen, los estándares de alguna otra manera corresponden, ¿no es cierto?, a un acuerdo entre las partes o a un acuerdo social. Y cuando los fabricantes de productos o quienes tienen influencia en el mercado comienzan a desarrollar determinados temas, ¿ya?, ellos empiezan a ponerse de acuerdo y a consensuar un estándar para sus productos. Muy fácil. Cargadores para celulares. Si no son todos iguales, no funcionan. Soquetes para las ampolletas de la casa. Tiene un estándar. Y si no importa donde yo la compre, va a servir en cualquier parte del país donde yo la instale. ¿Okay? Entonces, pero eso no nace desde la perspectiva de una imposición, sino que nace de una perspectiva de consenso. Y todos los estándares son consensuados. Y cuando un inversionista quiere desarrollar un proyecto de inversión, un proyecto de desarrollo industrial, un proyecto de desarrollo minero, lo primero que vamos a fijar son los estándares del proyecto. Ahora, en términos de lo que es gestión de proyectos, nos tocó participar hace muy poquitito en un comité internacional de la ISO, ¿ya? La ISO es la organización mundial que organiza todo el tema de estandarizaciones, y se publicó el año pasado, hacia octubre, la ISO 21500, que es una recopilación en formato de guía de las mejores prácticas para hacer proyectos. Eso posteriormente, hacia fines del año pasado, se trabajó en Chile y salió publicado como NH ISO 21500 hacia noviembre del 2013 acá, ¿ya? Ahora, ¿en qué están basadas este estándar? Esto está basado, uno, en un texto que edita el PMI una vez cada 4 años, llevamos la quinta, estamos ahora en la reunión en Fénix, se consolidó el grupo técnico para la 6ª edición, que no es otra cosa que recoger opiniones de los mejores directores de proyectos a lo largo y ancho del mundo, ¿no es cierto? Entonces, mira, ¿qué están haciendo en materia de costeo? ¿Qué están haciendo en materia de planificación, de control de los proyectos, etcétera? Y eso se lleva a este estándar. Prince 2 es lo mismo en la versión europea, ¿ya? Más información de varias fuentes, se busca información por todos lados. Ahora, ¿por qué es tan importante tener este estándar? Porque de esta manera nosotros vamos a definir
un buen proyecto y vamos a definir una buena gestión para poder materializar ese buen proyecto. Hablamos de los negocios, muy fácil. Cualquier empresa, cualquier organización, y no solo empresa, cualquier organización, incluso aquellas que dicen que no hacen negocios, tienen su negocio. ¿Ya? Todas. Incluso los organismos gubernamentales tienen su negocio definido, porque la definición de negocio define el plan estratégico. Y todos los organismos, todas las organizaciones tienen su plan estratégico. Es decir, algunos formal, otros informal, todo lo que quieran. Pero el objetivo del negocio de esta organización es generar valor. No todo el valor es en el ámbito financiero, hay otros valores también, ¿ya? De participación, hay otros valores de reconocimiento, etc. Pero ¿cómo este negocio lo podemos hacer crecer? Uno es mediante proyectos, ¿ya? Para valorizar nuestro negocio. ¿Qué es lo que hacen los proyectos? Fundamentalmente tres cosas. Crean capacidad para generar valor. Ejemplo, vamos a invertir en una segunda sucursal, vamos a invertir en una línea de negocios nueva, vamos a crear una nueva capacidad. ¿Okay? Segundo grupo de proyectos, ¿qué es lo que hacen? Mejoran las capacidades que tenemos hoy en día. Vamos a instalar un sistema administrativo con informática, vamos a incorporar proyectos de innovación en nuestros procesos, etc. Y tercero, vamos a asegurar que nuestra capacidad de generar valor no se deteriore, ¿ya? Que no se eche a perder, o sea, vamos a hacer mantención, igual que llevar el auto a hacerle mantenimiento. Con esas tres acciones, las organizaciones ganan valor. Si ustedes lo miran desde la perspectiva comercial, una empresa que se abre a la bolsa de comercio, ¿no es cierto?, y genera acciones, las acciones se valorizan, uno, por sus operaciones, dos, por los proyectos que están haciendo y que esos proyectos sean exitosos, porque ahí está la expectativa de ganar y eso va a ir dándonos mayor valor a la acción. Y la segunda línea, evidentemente, es operar las capacidades que tenemos y en ese sentido vamos a realizar, optimizar y asegurar, ¿no es cierto?, nuestro negocio. Vamos a operar de la mejor manera posible. Bueno, vamos a definir un proyecto. Eso es un proyecto. Yo, después de harto tiempo trabajando en proyectos y está escrito en el estándar, dice, es un emprendimiento único, acotado en el tiempo, con restricciones de presupuesto, etcétera, etcétera. Creo que lo más claro es pensar que eso es un proyecto. Esto es un proyecto real, Esto es un proyecto real. La foto de la izquierda es el dibujo de un arquitecto americano, que participó en la licitación de diseño del Museo Guggenheim que está en Bilbao, en España, que es la foto terminada a la derecha. Ese dibujo está en el museo, todo esto, o sea, lo se puede ver. Y es el bosquejo que él fue dibujando cuando lo invitaron a participar de este desarrollo. Él dijo, mira, de lo que estaba hablando este caballero que será el alcalde, ¿no sé qué? Dijo, mira, vamos a hacer una licitación, un museo bonito. Dijo, lo que yo estoy entendiendo es esto. Y lo digo, no es una servilleta, que en Chile usamos una servilleta de no sé, un journal, que era mi hijo. ¿Ya? Pero, ya, así parte un proyecto. Parte con una idea y termina con una linda infraestructura, con un elemento con capacidad productiva general. ¿Ya? Ahora, para que este proyecto se pueda hacer, todo el estándar de gestión define 5 grupos de procesos. Y esto es universal en todos los estándares que vienen del lado europeo, los japoneses, etcétera, etcétera. Un primer grupo es iniciar el proyecto. Súper fácil. Un segundo grupo es planificarlo. Después, prácticamente en paralelo, ejecutamos y controlamos la ejecución y finalmente cerramos. En el paso entre cada uno de estos elementos hay decisiones desde la perspectiva empresarial. ¿Qué
¿Qué es lo que dicen los procesos de inicio? Establecer el alcance inicial del monto financiero inicial del proyecto. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a decidir hacer un proyecto. Y para decidir hacer el proyecto, lo primero que vamos a definir es su alcance. ¿Qué es el alcance? Es la respuesta a dos preguntas muy básicas, muy simples. ¿Qué es lo que vamos a hacer y cómo lo queremos hacer? No más que eso. Pero el qué vamos a hacer tiene que estar muy bien definido. Y el cómo lo vamos a hacer también debería estar bastante bien definido. Si nos vamos, porque me dieron algunos ejemplos de proyectos mineros, nos vamos a un proyecto, ¿no es cierto?, cuyo alcance no esté bien definido o cuyo alcance deje algunos estándares fuera de la definición, lo más probable es que tengamos problemas. ¿Qué pasa con algunas inversiones mineras hoy en día? En Chile tenemos un gran desarrollo de nuevos estándares desde el lado medioambiental. ¿Ve? ¿Qué pasa si yo esos estándares que vienen del lado medioambiental no los considero en mi definición de alcance? No los voy a cumplir, no los voy a respetar, van a estar ausentes. Y en cualquier minuto del desarrollo del proyecto o del desarrollo de lo que yo vaya a hacer, puedo encontrarme con problemas por no haber hecho el trámite de impacto ambiental, problemas con las comunidades, ¿no es cierto?, que dicen, oye, esto está perjudicando nuestro vivir, esto está derritiendo o están usando las aguas, ¿no es cierto?, de las cuales nosotros como agricultores en el Valle de Bajada, donde va a estar esta nueva instalación, ¿ya? La mina no tiene derecho a quitarnos el agua, no va a cortar nuestra capacidad productiva como agricultores. Luego, en esta fase de inicio, yo debo considerar todos los estándares. Ya hay un tema de recopilación de información que afortunadamente quienes estamos en el área de la ingeniería estamos acostumbrados a hacer investigaciones de estandarizaciones, ¿ya? Pero tenemos que considerarla. Si nosotros nos vamos a proyectos de otras áreas, digamos proyectos de infraestructura, del sector inmobiliario, etc., es exactamente lo mismo. Tenemos que ubicar en nuestra definición de alcance al inicio del proyecto exactamente qué queremos hacer, cómo pensamos hacerlo. Porque con esos dos datos vamos a decir, oye financista, oye gobierno, oye Corfo, oye banco, necesito tal aporte financiero para poder materializar esta idea. El segundo grupo de procesos es planificar el proyecto. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya conocemos el alcance y ahora vamos a tener que entrar en una serie de metodologías, de pasos, de cálculo, de determinación, de riesgos, etcétera, ¿no es cierto?, para definir cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, cuánto efectivamente nos va a pagar, etcétera, etcétera. Y aquí hay dos temas cruciales en materia de planificación. Uno es definir las actividades con todas las tareas y todo eso que yo imagino que en algún minuto puede que lo haya pasado. Pero otro aspecto principal que muchas veces se deja fuera es la identificación y la definición de estrategias para enfrentar los riesgos del proyecto. Pensemos en un proyecto, nos ha tocado, digamos, por ahí hacer algunos análisis, un proyecto que en la minería llaman de parada de planta. Es decir, vamos a parar la producción por 15 días para hacer labores de mantenimiento o labores de upgrade de alguna de nuestras instalaciones. ¿Okay? Parar una producción por un día cuesta su buen par de millones de dólares diarios. El proyecto como tal es bastante más barato que el costo de tener detenida la producción. Luego, en materias de la planificación de ese tipo de proyectos es donde vemos hoy día
los mejores trabajos detallados que hacen las empresas mineras. Mucho más detallados que una prospección nueva, que una construcción de una nueva nave, donde de repente pasan cosas dignas de Ripley. Pero en un proyecto de parada atlanta, créanme que son detallistas. Y se analizan, ya hay metodologías para analizar cada uno de los riesgos. Porque no podemos correr el riesgo de atrasarnos un día. Porque eso es mucha plata. No podemos correr sobre eso. Sí podríamos correr riesgos de sobrecosto, podríamos correr otro tipo, pero no atrasarnos. No podemos correr riesgos de tener accidentes laborales. Tenemos que cuidar mucho la seguridad. Entonces, tenemos este segundo grupo de procesos en la parte de planificación, cuyo fin es detallar, absolutamente detallar todo lo que vamos a hacer, analizando todo el tema riesgo, el tema comunicacional, el tema de gestión con los vecinos, comunidades, etc. El tercer grupo es ejecutar. Ejecutar los proyectos, y aquí hay un tema que, esto es simple, es hacer las tareas que están planificadas, realizarlas, no es más que eso, dirigirlas. Pero hay un par de puntos, hay un par de aspectos que son cruciales, sobre todo en la minería. En un proyecto minero, no sé si alguno de ustedes ha visitado algún proyecto minero. Levante la mano que no haya visitado un proyecto minero. Estamos a mate con los que vieron el tema del Rotary recién. Bueno, un proyecto minero, pensemos en lo general, más de 2.000 metros de altura, 3.000 metros de altura. Luego hay un tema así, relacionado con el ambiente. 2, a lo menos 3.500 personas, de ahí para arriba, viviendo en un campamento. ¿Ya? O sea, tenemos altura, condiciones de clima, tenemos una cantidad de gente encerrada durante meses y meses en campamento. Hoy día los containers ya son tipo T, ¿ya? Pero yo me acuerdo algunos campamentos, digamos, antiguos en que las condiciones de salubridad, las condiciones de vida eran bastante malas, ¿ya? Entonces, uno de los objetivos que tiene la minería hoy día en materia de sus proyectos es seguridad y el tema de dar respeto a las condiciones, ¿no es cierto?, de salubridad o de gestión de las personas. Y ahí hay un jefe de proyecto que es el que tiene que coordinar todos estos elementos. Es súper complicado y yo voy a volver atrás. Y cuando pensamos en materia de seguridad, no es solo la seguridad del accidente laboral, también hay otros elementos sobre las instalaciones, los equipos, etc. Eso es el punto más importante. Tenemos otros ejemplos de ejecución de proyectos, que ahí no voy a salir del ámbito de la minería. Por ejemplo, cuando se construye un embalse, una central hidroeléctrica, ahí también tenemos del orden de las 2.000 personas en la faena, tenemos mucha gente y también tenemos que coordinar. Pero como estamos construyendo en el lecho de un río, hay temas que son bastante interesantes desde el punto de la ingeniería, desde la parte cuando se van diseñando las ataquillas para desviar el río, a poder trabajar, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero es el jefe de proyecto el que tiene que dar la seguridad de que esos cálculos fueron bien hechos y que se está realizando bien los trabajos de acuerdo a lo planificado. Otros temas, hay otro tipo de proyectos, por ejemplo, ahora que están construyendo un observatorio astronómico, yo me recuerdo haber visto el tema en Paranal, al sur de Antofagasta, que el proyecto en sí tampoco se puede atrasar, hay que desarrollarlo adecuadamente. Piensen en el flete de un espejo que mide 8,20 metros y que tiene que llegar desde Europa a un cerro que está como a 70 kilómetros al sur de Antofagasta sin quebrarse ni doblarse. ¿Ya? O sea, hay un tema en que el director de proyecto en esa ejecución tiene que tomar todas las providencias del caso. Y así hay muchos otros, pero el segundo es
proceso destinado a completar los trabajos con mucho cuidado. Lo tercero es, cuarto grupo de procesos, es controlar que lo que se está haciendo bien. Y aquí nuevamente entran los estándares. Nosotros cuando planificamos dijimos con detalle cuál va a ser el estándar que se va a ocupar en este proyecto. Nosotros, hay una película muy vieja de un edificio que se quema en un minuto y está definido el estándar de la instalación eléctrica, pero en el minuto de hacer la instalación físicamente, el ejecutor, por ahorrarse unos pesos, puso unos cablecitos más delgados. No lo controlaron. Infierno en la Torre se llama esa película. ¿Ya? Y después se han repetido incendios porque de repente no porque esté en el estándar, el ejecutor va a cumplir el estándar. Hay que poner a alguien que verifique, que lo controle, que esté encima. ¿Ya? Pero no es solo el cumplimiento técnico. También tenemos que preocuparnos de controlar, de no sobregirarnos, de no atrasarnos, de ir verificando cómo va el avance del proyecto. Y una vez que nosotros verificamos esos aspectos, es decir, cómo va el avance respecto a lo planificado, cómo va el gasto, debemos replanificar y poner las condiciones correctivas para que el proyecto termine a tiempo. En general, muchos proyectos se atrasan, es como lo típico, ¿ya? Aunque no hay una justificación real para atrasar los proyectos, simplemente se atrasan porque a veces hacemos las cosas mal. Finalmente terminamos el proyecto. El término del proyecto conlleva necesariamente también todas estas ceremonias, estos cócteles, un montón de cosas, pero lo más importante es que pasan cosas en las organizaciones que terminan los proyectos. Y pasan cosas desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista de operación. Vamos a entregar al servicio el producto del proyecto. Contablemente, administrativamente, eso dice hay que activarlo, o sea, hay que considerarlo ahora activo de la empresa. Pero también hay que entregárselo a los usuarios. Tienen que empezar a usar el tema. ¿Ya? Y en ese sentido hay muchos ejemplos de proyectos que en el minuto en que se ha decretado su cierre, ¿no es cierto?, los usuarios a veces no se encuentran muy conformes con el producto del proyecto. O los usuarios dicen que ese proyecto bajo esas condiciones no les sirve mucho. Y hay otros dos aspectos que son cruciales y que a veces a uno le cuesta mucho, de alguna u otra manera, ponerlo en la práctica. Uno, el tema de las lecciones aprendidas. Y aquí yo los invito a que, bueno, de repente siempre uno invita, y yo me acuerdo cuando era joven, decía ya, pero tengan, ahora antes era una libreta, un cuadernito, ahora tengan un archivo en Word, ¿ya? Un computador por ahí, ¿no es cierto? Y escriban qué cosas buenas creen que hicieron durante ese proyecto y qué cosas malas pasaron. Porque la memoria es muy frágil. Y el ser humano es el único animal que se cae siempre con la misma piedra. Y a uno se le empiezan a olvidar las cosas, ¿ya? Y a uno le va quedando esta sensación de que lo hizo mal, y si uno no lo escribe, no lo analiza, se va mal, o sea, no es así. Es bueno y después compartirlo. Y el otro aspecto que es importante en los cierres del proyecto es todos los finiquitos de contrato, todos los cierres contractuales. Cuando uno hace un proyecto, en general contrata una gran cantidad de empresas, y ahí hay una manera que es absolutamente como para, yo les digo, nosotros, la consultora, tenemos el tema de contratos, de proyectos, bastante fuerte, y hacemos reuniones con empresas para analizar los sistemas contractuales y los sistemas de cierre de contratos, y daba una semana. Lo único que hay que tener mucho cuidado en el tema contractual, sobre todo lo que son delimitaciones de responsabilidades, y se cae en ámbitos jurídicos bastante